12 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras y de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Arranca hoy, de hecho, el último cuatrimestre del año. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, el último cuatrimestre del año. Eh, y habría que decir que este año se ha visto afectado de nuevo el bolsillo del venezolano a raíz de la devaluación del bolívar frente al dólar como unidad de cuenta. Cierto que ya no se usan tantas divisas como en el pasado, eso es verdad. Cierto que no circulan tantos dólares como en el pasado, también es cierto. Pero todavía casi todo se calcula en dólares. Y no entremos en detalles de nuevo del por qué se calcula todo en dólares. Eso es tema para otra conversación, pero que ya lo hemos tratado. Volviendo al punto. Y utilizando la tasa que publica el Banco Central de Venezuela, el 1 de enero de este año la divisa, el dólar, se ubicaba en 52 bolívares 03. 52,03, 1 de enero de este año. Hoy está en 148,44. 96,41 bolívares más. Conclusión. En los primeros 8 meses del año, el bolívar se ha devaluado 185,3%. En este contexto, con esto sobre la mesa, damos la bienvenida a Luis Oliveros, economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Román? ¿Cómo te va? Bien, encantado de tenerte en el estudio. Luis, el impacto en el poder adquisitivo del que yo hablaba en la introducción se explica por, este aumento del precio de la divisa en 185% y unos salarios que están estancados, de hecho, desde hace mucho y apenas modificado a través de algún ajuste en uno de los bonos. ¿Eso es así? Sí, sí. Esa es la explicación. Sí, lamentablemente la tasa de cambio tiene un efecto directo, sobre todo en el tema inflacionario en Venezuela. Los números que tú dices, casi se ha triplicado lo que es la tasa de cambio en Venezuela, de ese 52 a casi 150, que deberíamos alcanzarlo esta semana. Y sí, lamentable, hay un problema cambiario y no se puede esconder, o sea, no es que nos estamos inventando un problema. Y viene el problema desde el año pasado. Más o menos agosto, septiembre del año pasado, tuvimos 8 meses del 2024 con una tasa de cambio casi fija. Sí, de hecho. Y una inflación acumulada de 12%. La variación fue de 0,69. Ya después las cosas cambiaron, ¿no? Y cambiaron para mal. Hay un tema importante cambiario. La tasa de cambio del Banco Central ha aumentado en el número que tú dijiste. Un incremento de 189, una devaluación, estamos hablando una devaluación del 67, 66%, casi 2/3, ¿no? Sin duda hay un problema, el gobierno lo ha hablado, la vicepresidenta lo ha hablado, y bueno, el mercado está esperando medidas que se han estado tomando algunas cosas, el tema cripto y todo esto, pero falta mucho, ¿no? Falta mucho porque ciertamente la tasa de cambio que es afectada por muchas cosas, es una variable que está afectada por muchas cosas, entre otras cosas en Venezuela por el tema petrolero. Hay una caída en el precio del petróleo, si tienes incertidumbre en el tema petrolero, el tema de las licencias que lo hemos vivido, que si Chevron se iba, que si no se va, pero que ahora la licencia es muy distinta a la que teníamos. Bueno, todo eso va sumando. Y algo que tú dijiste al inicio, ¿no? La cantidad de dólares que circulan en la economía ha disminuido, pero seguimos pensando en divisas. Sí, claro. Seguimos pensando en eso, y tú lo dijiste muy bien. Aquí la pregunta es, bueno, faltan medidas, el mercado está esperando medidas, uno está esperando medidas, pero sin lugar a dudas es un problema que hay que resolver. Yo te diría que es el principal problema hoy económico en Venezuela. Fíjate, la semana pasada, Luis Oliveros con nosotros, la semana pasada se comentaba, hace 2 semanas ya se comentaba, que en aquella primera reunión con Nicolás Maduro que fue transmitida en cadena nacional y luego otra con Delcy Rodríguez, se anunciarían medidas económicas. Sí. Era lo que se especulaba, lo que se comentaba. Sí. No ocurrió. Sin duda son necesarias, por lo que tú dices y por esta realidad que acabamos de describir, que debería anunciarse. Wow. O sea, ya, entre el que debería dentro del marco de la sensatez, claro, que debería anunciarse, pongámoslo en 2 niveles. Dentro del mismo esquema que ha manejado el gobierno históricamente, o, digamos, rompiendo la inercia de los años y aplicando lo que los expertos, lo que ustedes indican. En esos 2 escenarios, ¿qué debería anunciarse? Sí, a ver, sin duda la política cambiaria debe cambiar, ¿no? Este camino que estamos siguiendo tiene que tener un cambio. En julio, el gobierno empezó sabes que el gobierno con el tema de las sanciones está vendiendo petróleo a China, y China está empezando a pagar, o por lo menos los que le compran petróleo a Venezuela están empezando a pagar en USDT, en cripto. Y ya hay un mercado cripto que se está estableciendo, todavía le falta mucho,
Yo no te diría que en pañales, pero está dando sus primeros pasos, ¿no? Tiene como un Román Ignacio, está empezando a crecer, hay que tenerle cuidado pero ya está empezando. No me Ya. gusta la comparación, pero está bien. No, vale, pero es para que la gente entienda que es un muchachito que ya está sano, que está caminando, y que le va a ir muy bien. Pero está caminando, le falta mucho todavía, le falta el desarrollo, porque la nueva licencia Chevron no va a generar el flujo de caja en divisa que te generaba antes. Ujú. ¿Ok? ¿Te acuerdas que, bueno, Chevron hacía caja, Ujú. parte para el pozo, parte para pagarse su deuda y parte para el mercado cambiario? Ujú. Entonces, y mal que bien, aunque mucha gente se molestaba, funcionaba. Porque iba para el pozo, generaba inversión al pozo, adicionalmente pagaba su deuda, que es parte importante para Chevron, pero generaba divisas Ujú. en el mercado cambiario. Ahora eso no va a ser así, por lo menos la información que uno tiene, Ujú. porque todavía no se tiene totalmente Sí, toda la con este acuerdo información. privado y tal. Sí. Que sea. Sí. Pero ahora la caja la tiene que hacer PDVSA, porque el pago va a ser en petróleo. Ujú. Y la gran duda que se tenía por mucho tiempo es, bueno, ¿cómo hace PDVSA para generar caja? Y esa caja la genera vendiendo petróleo, pero lo vende en mercados donde hay sanciones, lo vende en mercados donde tiene que vender a descuento. Ahora, pero fíjate, y ahora sigues con el análisis, pero es que pese a esta turbulencia del tema de Chevron viene operando, de pronto se le dice no se va a renovar la licencia, se llega a este acuerdo privado, pese a esa turbulencia no ha bajado la inyección, la intervención del Banco Central. Claro, porque... Algo se estará haciendo bien. Ojo, si tienes Exactamente. como bien ese esquema. O sea, si Claro, el esquema también lo sigue haciendo bien. claro. Pero ese esquema tiene un problema y es que la generación de divisas va a disminuir, porque tu generación de caja está disminuyendo. Ya. China te vende con descuento, ya antes vendías a full price. Ahora tienes el producto. Yo digo que es el segundo peor escenario. El primer peor escenario es que Chevron se haya ido. El segundo peor es que tengas tú que vender el petróleo con todas las limitaciones que tienes para la Ujú. venta. La buena noticia de todo esto es que China, el último número que tenemos es que 96% de las ventas de petróleo de Venezuela las hacen con China. Ujú. No sabemos qué precio, es un precio con descuento. Es un descuento manejable, sí, pero es descuento. Mantenemos deuda con China. Sí se mantiene deuda con China, es una deuda importante, pero por lo que se sabe, no se está amortizando Ok, con todos los problemas que tiene el país. ok. Entonces, ahora tienes que buscar otros esquemas de intervención cambiaria, porque la cantidad de stock que tienes en dólares te está disminuyendo, porque no Ujú. estás generando dólares, Ujú. estás generando cripto. Bueno, tienes que buscar la manera de que este mercado empiece a ver con buenos ojos cripto, que lo está viendo. Hay muchas empresas que lo están viendo, pero Eso te aquí... iba a preguntar quiénes eran los actores, pero déjalo para más adelante. No, muy bien. Me da un vasito de agua, por favor. Mira, Eso es un chiste interno entre Román y yo. Mira, te tengo té, te tengo agua. No, y no, acá no, con gas. agua Agüita, ya te cuando, traemos agüita. cuando puedan. Entonces, a ver, pero tiene que haber un cambio en el mercado. Porque el mercado ya te dijo, mira, esto no está funcionando. Mm. Amén, porque el objetivo del mercado debe ser estabilidad en la tasa de cambio. Si tú tienes estabilidad en la tasa de cambio, tienes estabilidad en la inflación. Ujú. Bueno, así es como yo lo vería, un policymaker lo vería así. Ujú. Y yo no creo, en agosto la tasa de cambio aumentó 18%. Ujú. Ahí hay un problema, Ujú. hay un problema a resolver. A ver, ¿qué empezaría yo a hacer? Le di como 17 vueltas para caer en eso. Sí. Yo empezaría mira, cuando Venezuela dolarizó, cuando empezó a darle más gasolina a esa dolarización, las cosas empezaron un poquito a estabilizarse, ¿no? Yo creo que ese experimento de desdolarizar, Ujú. de tratar de buscar las maneras de generar incentivos para que disminuyera la dolarización, hoy tiene que revertirse. Hay que ser pragmático. Y aunque no tienes dólares, bueno, ese que no tienes dólares, bueno, tienes que dolarizar. Y siempre se dijo que no era suficiente, que debíamos estar hablando, por ejemplo, en préstamos en dólares. Bueno, es que voy un poquito más allá. Yo diría, tienes un problema. Tienes que empezar en... Muchas Ya tienes el gracias. agüita. Gracias. Tienes que, tienes que empezar a pensar en préstamos en dólares, pero tienes que empezar a pensar en revisar, por ejemplo, lo que es el precio de la gasolina. No tiene sentido en un problema, en un escenario en el cual tú tienes un déficit, estás atravesando problemas, seguir regalando gasolina. Pero regalando. Sí, porque hay un porcentaje que la estás regalando. Ya, No te refieres. toda. Exacto, no revisar la No, internacional, el la 0, dolarizada. el 0.50 no, pero revisar la que está en cero. Porque si no, entonces... No, pero no, ya va, pero tú me Ah, hiciste una pregunta. no, claro, pero es que, claro, cuando hablas de revisar la gasolina, o sea, cuando Es un galón la de que está en gasolina cero. te puede costar entre 2 y 3 dólares, dependiendo de la temporada en los No, Estados no. Unidos. Galón son casi 4 No, litros. claro. O sea, que el litro está en 0.50. No toques la 0.50. Ah, ok. Pero hay una que está en cero, porque la están regalando. O sea, no es que está en cero, pues tiene un precio Sí, en bolívares. marginal. Sí. Marginal, está en cero, que te genera cualquier cantidad de... ¿Sabemos Sí. qué? Bueno,
yo lo que te digo es, tú tienes una pintura y tienes un problema económico que tienes que empezar a resolver. Y tienes que resolver con varias cosas. Tú hablabas del tema de los créditos en dólares. Eso. La banca venezolana está preparada. Y la banca venezolana, tú ves los niveles de los créditos que no se están pagando y están bastante bajos. La cartera de crédito está aumentando. O sea, tienes un tema económico que permitiría eso, porque aparte tienes los créditos están indexados. O sea, dar el paso, yo creo que pudieras empezar con cierto porcentaje de ese total de la cartera. Pero te dije también el tema del precio de la gasolina, por ponerte un ejemplo, porque tienes un déficit fiscal. El déficit fiscal también te ayuda a que haya inflación. O sea, tú tienes que buscar la manera de disminuir quiénes te están generando esos problemas económicos. Y uno de esos es, mira, yo te puedo asegurar que PDVSA, regalando la gasolina, tiene un déficit, tiene un problema que alguien tiene que venir a ayudarlo. Entonces, eso es saneando la economía. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es necesario? Yo creo que sí. ¿Inflacionario? Inflacionario, mira, el aumentar el precio. Todo el transporte vía terrestre en el país. Sí, pero el costo, ya ese costo, o sea, muchas de las empresas que tú le haces publicidad, ya ellos tienen en su costo un costo de energía. Ellos no van a hacer la cola para el diésel a cero, el cero regalado o la gasolina a cero regalado. Ya ellos están cobrando, ya ellos están pagando por esa energía. Siempre ha habido un mito de que si aumentas la gasolina, automáticamente se va a disparar la inflación. Y aunque ocurra que no va a pasar, pasará un mes. Después se estabiliza. La idea es que lo que pierde el gobierno, estoy poniendo un ejemplo, porque ahorita todo el mundo se va a quedar con la pregunta de la gasolina, porque eso es como, cuando tú le dices a la gente, aumenta el precio de la gasolina, bueno, la gente piensa que, pero es así, y tenemos mitos políticos de que el precio, hoy tiene cero costo político aumentar el precio de la gasolina. ¿Cómo tiene el tema de la dolarización? Yo creo que hacia allá tenemos que ir. Yo sé que los asesores económicos, algunos asesores económicos del gobierno, no les gusta la dolarización, pero es que en Venezuela tienes un problema muy grave. Y no has podido romper el chip inflacionario que está ligado al tema de la moneda nacional. ¿Qué vas a hacer? Otra reconversión, cambiar la moneda. No, tienes un problema fiscal que tienes que resolver, pero también tienes un tema de percepción. Entonces, cuando dolarizaste, mira que yo siempre estuve en desacuerdo con el tema de la dolarización, pero en Venezuela hay pocos caminos que tú tienes en la coyuntura actual tienes pocos caminos. Y el tema de la inflación es un problema importante. Ahora, Luis Oliveros, nuestro invitado, no hemos hablado del ingreso real de los venezolanos, ¿no? Y no será solo con un merecido y justo aumento salarial, cómo mejorar las condiciones, el poder adquisitivo de los venezolanos. Mira, a ver, siempre hemos hablado y tú siempre tienes colegas aquí que el ingreso de la gente no lo mejoras con un anuncio un lunes 1 de septiembre. Ahora todo el mundo va a ganar $1,000. No, eso primero es inviable y en segundo lugar, eso no es sostenible, eso no lo puedes lograr, tienes que mejorar el tema de la productividad, pero está atado el tema del crecimiento económico. Si tú no creces, si tú no hay más empresas, y tú tienes que generar incentivos para que eso ocurra. Y, oye, ciertamente, según cifras del gobierno, hay un crecimiento interesante. Ahora, el punto es, el crecimiento interesante te está generando mejoras en los ingresos, donde se han bolivarizado, porque la gente no tiene dólares, porque obviamente se han bolivarizado. Pero ¿cómo mantienes un ingreso acorde con lo que la gente necesita cuando tienes un problema cambiario como el que tienes? O sea, yo creo que esa semilla ahí, ese problema que tú tienes que acabarlo, tienes que atacarlo. Y tienes que atacarlo urgentemente, porque aparte, tú hablabas con Daniel Lajud hace 2 semanas, hace una semana, y te decía algo que a los economistas nos preocupa mucho. Agosto es vacaciones, agosto no es de incremento. O sea, y no es porque la gente se afloja, es porque, bueno, es coyuntural, es todo esto. Pero ya viene el último trimestre del año, que es el más movido. Todo lo contrario. Claro. Entonces, claro, uno entiende por los ingresos que ha tenido que el gobierno debe tener refuerzo y debe tener ahorro para seguir el tema de la intervención cambiaria. Pero la intervención cambiaria ha demostrado que no te está resolviendo el problema. Tiene que haber un cambio. Ojo, no estamos diciendo, o sea, tienes que buscar la manera. O aceleras la devaluación de la moneda nacional. Sí, pero eso es hambre para hoy. Pan para hoy, hambre para mañana. O sea, tienes que buscar mecanismos para que eso se estabilice. Y si no se hicieran anuncios, si no hubiera un cambio, y entendiendo que este último trimestre, sobre todo no tanto cuatrimestre, pero el último trimestre del año, particularmente noviembre y diciembre, suelen ser inflacionarios. Estacionalmente suele serlo. ¿Qué esperarías de la moneda para estos No, lo mismo meses? Que está pasando. Lo mismo o sea, aumentos, pequeños aumentos, pero sostenidos. Sí. Aquí la clave es, tal vez estamos viendo, bueno, ya el tema de la incertidumbre que teníamos en abril y mayo con la licencia de Chevron,
está más o menos clara, ¿no? Ya tenemos licencia, una licencia muy distinta. El gobierno está vendiendo más petróleo porque la producción está aumentando a niveles que tú dices, bueno, 2 millones de barriles para el corto plazo. Hay un incremento en la producción, lo cual es bueno. Ya sabemos a quién se le está vendiendo, se está colocando una parte en Estados Unidos. Son como 80.000 barriles, el último que de 0 a 80.000, es una maravilla, pero el resto se lo está colocando China, lo está vendiendo. Vamos a ver más movimiento cripto, vamos a ver un conjunto de cosas. A lo mejor el gobierno puede colocar más petróleo y puede colocar más dólares. Bueno, a lo mejor eso va a compensar la demanda estacional que vamos a tener en los últimos trimestres del año, pero falta algo más. Las empresas tradicionales, las de historia en Venezuela, la banca, que ha sido siempre tan solidaria, robusta, eficiente, sólida, están viendo en el mundo cripto una opción. Claro que sí, tal vez no todas, porque el mundo cripto para muchos les genera miedo, un tema de compliance, un tema de volatilidad. También hay muy poca educación con el tema cripto, ¿no? Mucha gente cree, cripto es Bitcoin, que puede subir hoy 20, no, hay stablecoins que se mantienen bastante estables, que están atados al dólar, ese tipo de cosas, que ese ya es donde uno está diciendo que se debe ir. Pero yo creo que a la larga, es un camino que van a tener que recorrer la mayoría. No voy a decir todas, porque siempre habrá gente que diga, yo por ahí no me voy a meter. Sí. Pero a la larga sí, porque este es un ecosistema que está empezando, un ecosistema que está mejorando, que se está desarrollando y que para allá vamos a ir, porque es una salida. Mientras recibamos venta de crudo con cripto, ahí va a haber una salida. Ahora, hay un problema, sanciones, obviamente. Sanciones te generan inconvenientes porque tú no tienes libertad en el mercado financiero internacional para moverte. La cripto te puede ayudar por el tema de la lanzabilidad, todo eso, pero también te genera, ¿sabes? Te genera más ruido. Luis, gracias por la visita. No, vale, gracias a ti. No te tomaste toda el agua tampoco. No, era solamente un sorbito, por la pregunta. Le pasa el trago amargo. Luis Oliveros es economista, es profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Le ponemos música, puede ser esto de Shania Twain. Ya por título, eso no me impresiona mucho. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.